para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Ethic. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Emic y Ethic, diálogos desde la antropología social. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto que, como les hemos contado, busca darle difusión a todos los trabajos que se realizan dentro del departamento. Y en esta ocasión estamos celebrando el 50 aniversario del departamento y lo queremos hacer de diferente manera en esta temporada. Esta temporada es especial, no solo por los invitados y por las invitadas que vamos a tener, también por el formato que será en video y también tendrá un moderador diferente en cada sesión. Para este capítulo, el moderador es el doctor Eduardo Nibón y esperamos que sea de su agrado. Pues buenos días, vamos a conversar sobre nuestro ingreso y nuestro desarrollo en la universidad y bienvenido Raúl para que seas el primero en contar, digamos, esa experiencia. Bueno, yo entré a la universidad en 81. Recuerdo que el jefe de departamento era Ricardo Falomir y me invitó porque había publicado con otro par de antropólogos un artículo que le gustó mucho. Me invitó a dar algunas clases y en 82 ya obtuve la definitividad. Al principio me dedicaba sobre todo a antropología económica. No puedo decir que antropología política, pero sí temas políticos ligados al mundo del trabajo. Y actualmente lo sigo haciendo, aunque he diversificado mis líneas hacia muchas otras temáticas. Ese fue el año 81, pero yo me brinqué en el orden y aquí está Patti de Leonardo, que en realidad es en este momento la profesora con mayor antigüedad en el departamento. ¿Cómo fue tu ingreso y qué expectativas tenías? Bueno, yo ingresé en 1976, en enero de 1976. El departamento, o sea, las clases del departamento se abrieron en septiembre de 1975. Yo ingresé en 76 y quizá lo que puedo decir en primer lugar es que era muy joven y que las expectativas eran muchas, ¿no? En cuanto a entrar a una universidad también nueva, ¿no? Yo ya tenía experiencia, había poca, pero había dado clases en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y además trabajaba en ese momento en el CISINA, en el Centro de Investigación de Antropología Social y entonces a partir de ahí, bueno, tenía un poco de experiencia, no mucho, pero desde luego la oferta de la UAM era empezar de nuevo, ¿no? Era una universidad nueva. Y tenía, yo creo que pues desde mi formación y desde donde yo provenía, tenía dos características fundamentales, que era, por un lado, la UAM era una universidad nueva, producto, la veíamos mucho, unos a favor y otros en contra, como producto de todo el movimiento estudiantil, ¿no? Que había forzado de alguna manera a crear nuevas opciones educativas, ¿verdad?, para el país. Entonces, pues, proveniendo de ahí nos daba, pues, mucha fuerza, ¿no? Y por otro lado, también desde el contexto de la antropología, pues también venía de otra ruptura, que era, de alguna manera, que se me había transmitido y la había estudiado en la Ibero, de la ruptura de Palermo, fundamentalmente, con la tradición antropológica de México, de la antropología entendida como arqueología, lingüística, antropología física, etcétera, ¿no? Como fue fundada y por primera vez se iba a abrir una escuela solo de antropología social, ¿no?
Y tenía pues toda esta historia detrás que pueden leer en la revista Alteridades, por cierto, ¿no? Hay una historia sobre este momento en que Palerm crea y discute toda la idea de una solo antropología social, ¿no? Eso también le va a dar una característica, yo creo, muy importante al Departamento de Antropología de la UAM, y es esto, su orientación totalmente social, ¿no? La idea era una antropología muy rimbombante, decíamos en aquella época, ¿no? Al servicio de los grandes problemas nacionales, ¿verdad? En términos sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso también marcó mucho el entusiasmo y la orientación que deberíamos seguir. Justo en ese momento a mí también me tocó ser la fundadora del área de desarrollo, se llamaba, porque había 6 áreas en ese momento en el departamento. Una de ellas era la de área de desarrollo, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho y que estaba muy orientada teóricamente a la antropología aplicada, ¿no? Por eso se llamaba de desarrollo, de atención a los problemas de desarrollo, entendíamos cambio social, ¿verdad? Entonces, pues me tocó fundar ese área y también nos preguntábamos, quizá luego seguimos platicando, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a hacer esto, verdad? Y ahí nuevamente la orientación más importante era a través del trabajo de campo y el trabajo de investigación en el campo, ¿no? Que creo, como después en las siguientes pláticas veremos, es una de las características de este departamento fundamentalmente, ¿no? Y diría que hay una tercera, ¿puedo seguir? Una tercera motivación que me fue muy importante para mí, es que habría muy claramente el hecho de estar en una universidad ya de tiempo completo, la posibilidad de una formación continua, ¿no? De seguir formándonos. Y en este sentido yo diría que la UAM Iztapalapa en particular fue un paraíso, ¿verdad? Porque apoyó, estimuló, fomentó por todos los medios posibles y todos los apoyos a la mano, ¿verdad? Que siguiéramos formándonos, ¿verdad? Que hiciéramos maestrías, doctorados, etcétera. Yo creo que no era una característica solo del Departamento de Antropología, ¿no? Ahí tuvo su impacto, ¿no? Sino de toda la universidad, ¿no? En Iztapalapa. Siempre he pensado mucho que esta unidad concentró las ciencias básicas, ¿verdad? Y eso, pues, y las humanidades, ¿no? Aunque hay en otras áreas, ¿no? Como en Azcapotzalco hay literatura, etcétera. Pero fundamentalmente aquí, pues, estaban física, matemáticas, ¿no? Química, como ciencias básicas, ¿no? Y por el lado de las humanidades, pues, literatura, lingüística, filosofía, ¿no? Digamos, y antropología, ¿no? Que cae en ese ámbito, ¿no? Esas características de la UAM Iztapalapa y quienes la fundaron, pues le dio este impulso, ¿no? Y era pues un atractivo para quien viniera acá, saber que podía seguir formándose y que había un impulso muy grande para hacerlo, ¿no? Yo creo que eso sería lo más lindo. Ahora que lo menciona Patti, tú vienes también de Cicina Ciesas, estabas ya con una plaza de investigador en Ciesas. Entonces la pregunta sobre qué expectativa es dejar Cicina, dejar Ciesas, pasar a la UAM, yo creo que te obliga a que nos digas por qué hiciste el cambio. Bueno, yo me cambié primero por una generosa invitación que me hicieron por parte del departamento, pero particularmente porque estaba ya cansado de un conflicto en el que debimos defender la existencia de Cicina. Al transformarse en Ciesas, estuvimos poco más de un año en un conflicto laboral. Se fundó un sindicato, yo estuve en su primer comité ejecutivo y nos tocó regularizar a todos los investigadores del Ciesas, que se convirtieron de prestadores de servicio en trabajadores, con todos los derechos laborales que eso significa.
yo estaba realmente agotado, porque eran jornadas agotadoras en las que discutíamos en la Subsecretaría de Educación Superior y luego con el jurídico, y era curioso porque entraba la CENTE a negociar y después nosotros. O sea, de esa desproporción era el conflicto, pero finalmente salimos triunfantes. Yo necesitaba un reposo y me parecía que no había dado docencia, había dado algunas conferencias, pero nunca docencia, que era una buena oportunidad de ingresar a la UAM. Y adicionalmente, creo que la expectativa que tenía era tratar de conjuntar las dos actividades. Ya de alguna manera, yo ya estaba estudiando la maestría cuando ingresé a la UAM. Quería combinar la investigación con la docencia, y este era un modelo que preconizaba la UAM. Eso lo hacía particularmente interesante para ingresar. Y bueno, esos primeros años fueron realmente seductores, ¿no? Todo estaba por hacerse y teníamos que improvisar muchísimas cosas, pero creo que salimos adelante. La siguiente pregunta tiene que ver con cuáles eran las líneas o qué espacios de investigación antropológica ha desarrollado el Departamento de Antropología en el contexto, pues, mexicano. Yo añado, digamos, antes de que darles la palabra, por mi propia experiencia, yo ingresé aquí en el 79. Se abrió una coyuntura en el departamento de convocar plazas de ayudantes que no existían en el departamento, y se convocaron tres plazas. Una para este área de desarrollo, que la ganó, ¿recuerdas?, Enrique Fonte. Otra para el área de rural, que la ocupó Ana Paula de Teresa, y una plaza de ayudante que la ocupé yo. Yo, a principios del año 79, 80, por ahí, ya no recuerdo, vi en el periódico que se convocaba esa plaza. Estaba yo estudiando había terminado la licenciatura y no tenía claro para dónde, ¿no? Entonces vi la convocatoria. Simultáneamente concursé para una maestría en el Colegio de México en desarrollo urbano, y concursé con esta plaza de ayudante para el área precisamente de urbana. Yo estaba abriéndome en ese camino de la antropología urbana, y las dos posibilidades pues llenaban lo que yo miraba. Una de formación en desarrollo urbano, otra pues una plaza en antropología urbana que yo no conocía que hubiera, ¿no? Así es que me recuerdo que fui a la vieja rectoría, aquella que estaba enfrente del toreo, a entregar mis documentos, y luego fui al concurso que se hacía en Xochimilco, y cuando pisé esas dos instituciones, pisé la UAM. Yo no la conocía, era mucho menos el departamento. Del departamento lo único que conocía es que, hablando de los campos que se desarrollaban, es que se desarrollaba el campo de la antropología política. Y cuando nosotros, como estudiantes en la ENA, buscamos un profesor de antropología política, nos recomendaron buscar a Varela. Varela no podía darnos el curso, y nos recomendó a Juan Pérez, que nos dio la clase en la ENA de antropología política, una clase un poco estilo Juan Pérez, ¿no? Ya había realizado su tesis, que es una tesis muy interesante, ¿no? De la permanencia en el cambio. Justo con el equipo de Varela, estructura, ¿no? En el cambio, CIESAS. ¿no? La tesis de Juanito, que era un trabajo interesante. Pero yo no había puesto un pie en el departamento, no lo puse, sino hasta que me llega un telegrama, ya estando cursando la maestría en el Colegio de México, me llega un telegrama en que me dice que yo gané. Ya hasta se me había olvidado. Habían pasado como 6 meses del concurso, y me presenté un 16 de octubre del 79. O sea, estoy cumpliendo esta semana que viene, ¿no? Cumpliré yo 46 años de haber
llegado aquí. Y cuando vine aquí con Juan Vicente Palermo, que era el jefe, y me presenté ese día, 16 de octubre, pisé el departamento por primera vez. No sabía muy bien qué hacer con nosotros. Los ayudantes en ese tiempo nos dijeron que nos teníamos que titular rápidamente porque no éramos licenciados, ninguno de los tres. Y en enero siguiente pues me enviaron de ayudante de Alicia Castellanos a Ciudad Juárez, y ahí ya tuve un primer contacto con la docencia. Yo puedo decir que esa expectativa de desarrollarme en el campo de la antropología urbana pues fue lo que me hizo renunciar a una maestría en desarrollo urbano para entrar al área de antropología urbana aquí. Y en ese sentido, pues fueron satisfechas mis expectativas con creces, ¿no? Además de que aquí aprendí cosas que en la licenciatura no había aprendido, porque en los 70 mucha antropología no se enseñaba en las escuelas de antropología. Entonces, aquí con la docencia nos obligaron un poco a formarnos, y al mismo tiempo aprendí, al ver a los colegas cómo realizaban el trabajo de campo, aprendí el oficio. Aquí aprendí el oficio. Es en ese sentido una expectativa satisfecha y a la que yo me entregué con un entusiasmo que fue ampliamente correspondido por el departamento y por la universidad. Pero bueno, la pregunta es ¿en qué campos el departamento pues ha tenido impacto en el desarrollo de la antropología mexicana? ¿Y qué opinas tú sobre estos impactos, Pati? Pues, lo que diría fue algo, siguiendo lo que tú dices, al principio, en su momento, cuando se crea la UAM, pues éramos 3 gatos, ¿no? La verdad, mucha gente no sabía ni que existía la UAM, ¿no? Durante mucho tiempo todavía pensaban que la UAM era una universidad privada, ¿no? Y la gente decía, ¿de dónde? ¿De la UAM? ¿Qué es eso? ¿No? Pues el departamento, no tanto porque creció rápido, ¿no? Creo yo que tuvo cierto impacto. Y una de las cuestiones que tú planteas es muy interesante. Yo sí, pues venía del grupo fundador, ¿no? Me había formado con ellos, había estudiado en la Ibero, etcétera. Entonces, pues sí, de alguna manera muy clara tenía toda la información, digamos, ¿no? De lo que se pretendía hacer en la UAM, ¿no? De alguna manera. Y una de estas cuestiones que me parece más interesante y que se puede ver después hasta la fecha, yo creo, pero en aquel momento un impacto importante era podríamos decir, esta orientación, le podría yo llamar ecuménica, ¿no? Del departamento, ¿no? Que en realidad viene mucho de la impronta de don Ángel Palermo, en el sentido de abrirnos o abrir, ¿no? Toda la antropología a todas las corrientes teóricas, ¿no? De hecho, en el departamento teníamos que saber dar, ¿no? Y todavía a la fecha, ¿verdad? Pero antes más todavía, todas las teorías antropológicas, ¿no? De una u otra manera. Y si no, bueno, ya cada quien se fue especializando poco a poco, ¿no? Pero en un principio era, pues, dar todas las teorías, abrirse mucho, ¿no? Al pensamiento antropológico, ¿no? Internacional, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues, a todos nos alimentó mucho, ¿no? En cuanto a formarnos también, porque, pues, también tuvimos que preparar todas las clases de lo que fuera, ¿no? Entonces, se formaba uno mucho en eso, ¿no? Y creo que tuvo un impacto más general, ¿no? En su momento y en nuestros egresados, desde luego, ¿verdad? Entonces sí, creo que ese sería un aporte fundamental. El segundo, que también está muy platicado por Vázquez de León, ¿no? En el artículo también, y por otro libro que acabamos, bueno, hace unos años hicimos sobre los 100 años de Palermo, etcétera, ¿no? En el que Palermo decía, no hay bibliotecas, no hay muchos libros, no hay muchos recursos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a generar el conocimiento, ¿no? De ahí su énfasis en el trabajo de campo, ¿no? Tú mismo estás diciendo, entra pronto y al ratito ya estás en Ciudad Juárez haciendo trabajo de campo, ¿no? De una u otra manera apoyado por la universidad. Yo creo en ese momento también, debo decir que la UAM apoyaba mucho el trabajo de campo, ¿no?
con recursos, nos apoyaba para llevar a los estudiantes, para salir, ¿no? Porque era una característica, sigue siendo, del departamento de antropología, muy importante, pero lo fue en ese momento, ¿verdad? De salir al campo, salir. ¿Por qué? Porque es la herramienta fundamental, sigue siendo, lo pienso yo, de formación de profesionistas, pero don Ángel pensaba que en realidad era porque era la única manera de generar conocimiento nuevo, dado que no había mucha, sobre todo bibliotecas, ¿no? Poco a poco la UAM fue creando su base, ¿no?, bibliográfica. Luego en 82, acordémonos que hubo una crisis horrible, ¿no? Y entonces todas las revistas, por ejemplo, que ya se habían contratado, etcétera, se cortaron, ¿verdad? Se cortaron definitivamente. Entonces, todo ese acceso, entonces no teníamos el internet y todas estas cosas, eran los libros, las revistas, ¿no? Los contactos, los intercambios, ¿no? Entonces, pues todo eso hacía que, por ejemplo, varios de los que entramos, que veníamos del CIESAS, por impulso de Palén, unos fueron a estudiar a Estados Unidos, otros a Inglaterra, otros, ¿no? Con la intención de que vinieran con todas las novedades, ¿no?, que había generándose por el mundo, ¿no? Entonces siempre había esa intención. Y la otra, generar nuestro propio conocimiento, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los grandes aportes del departamento en general a la antropología. En todos los campos, yo diría que se ha desarrollado el departamento, ¿no?, que ha crecido y etcétera, prácticamente, ¿no? Ha ido cambiando, se ha enfatizado a veces más la antropología política, ¿no? Se fueron cerrando algunas áreas, ha cambiado la estructura, pero no la intención, ¿verdad?, de ser un lugar donde una universidad, estar en una universidad y funcionar, ¿no?, generando conocimiento nuevo. Y por lo que creo que otro de los aportes más importantes, necesariamente todo ese trabajo de investigación lleva a que se creara la necesidad de hacer un posgrado, ¿no? ¿Verdad? Porque había que pasar el nivel de la licenciatura, ¿no?, de la formación básica de una profesionista y dar el salto. ¿Por qué? Porque se estaba generando conocimiento, ¿no? Formación, conocimiento, etcétera, y porque la UAM lo apoyaba mucho también. Yo creo que esos son aportes, y yo diría que en todas las áreas que ha desarrollado el departamento ha habido aportes importantes. Don Raúl, sobre los aportes. Pues comparto todo lo que dice Patricia, pero además yo creo que ha innovado también, ha generado perspectivas propias, la UAM, en una suerte de relación híbrida que se estableció con la ENA y con Néstor García Canclini, que tuvimos la capacidad de traer y retener en el departamento. Con él se potenció todo un área, era la de antropología urbana, y se obtuvieron además, digamos, además de una fuente importante de recursos, se obtuvieron avances sustantivos en la formación del propio personal. Ahí nos formamos en ese contexto varios de los profesores y logramos una presencia, me parece, no solo nacional, sino internacional. Creo que también otra línea fuerte es la que ha impulsado Federico Besserer, estudios transnacionales, una línea nueva que plantea una manera nueva de no pensar solamente en términos de migración, el viejo esquema de la migración rural-urbana, sino introducir la migración transnacional y todo el proceso de su complejidad. Podría seguir agregando líneas que me parecen significativas. Yo creo que lo que hace Enrique Hamel es relevante en el terreno de la sociolingüística y el trabajar con las comunidades, particularmente con las purépechas, pero no solamente con ellas. Creo que tenemos una orientación simbólica también muy fuerte, generalizada, que entre otras
tú impulsaste también inicialmente con un seminario, recuerdo, Patricia, seguramente ya no te acuerdas, pero donde empezamos a leer a Gilberto Jiménez, sí, que acababa de publicar algunas cosas. En fin, creo que esta fue una de sus aportaciones, y la otra tiene que ver, o sea, las líneas temáticas, y sin duda estoy haciendo injusto con todas, ¿no? Pienso también, puedo agregar más, pero como para muestra estos botones me parece que bastan, pero creo que podríamos también pensar que un impacto de la docencia que ha impartido el departamento se puede ver en todas las instituciones formadoras de antropólogos en el país. Prácticamente no existe ninguna en la que no tengamos un egresado, al menos. De hecho, nosotros impulsamos la formación de la red MINFA, ¿no? Que ya va a cumplir no sé cuántos años. Y, en fin, se ha logrado, con el apoyo del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, consolidar una línea de publicaciones relevantes. En fin, y creo que muchos de nuestros egresados han destacado no solo nacional, sino internacionalmente, ¿no? Tenemos alguno al que estimamos mucho, a Claudio Lomnitz, de parte de algún colega que le decía el pequeño Mozart de la antropología, y él finalmente está en las grandes ligas de la antropología norteamericana. Afortunadamente el desarrollo de la antropología en México es admirable, es la madre de las ciencias sociales en nuestro país, ¿no? De la antropología nace la sociología, y los fundadores, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Políticas son antropólogos también, ¿no? Y hay instituciones, por ejemplo, CIESAS en el campo de la antropología del trabajo y de la antropología obrera, pues fue pionera. Ahí se formó Raúl, ahí se formó Federico, tú también estuviste metida en ese mismo terreno, Pati. En el caso del departamento, yo creo que destacan algunos temas interesantes, como son los de la antropología política, que en ese sentido fueron, yo creo, un campo relevante con Varela, con Andrés Fábregas, con Grotz, ¿no? El departamento se va convirtiendo en un referente para este área, ¿no? de investigación, que involucró trabajo de campo, estudios regionales, alumnos, ¿no? Que estaban ahí. Yo creo que ese trabajo, eso lo trajeron de otras instituciones, pero se desarrolló en el departamento, y creo que fue un punto relevante. La misma área de antropología urbana tuvo un inicio interesante con Virginia Molina, con Alicia Castellanos, en su tesis sobre Ciudad Juárez podríamos meterla en este terreno. Hubo algunos trabajos de campo ya en la ciudad, incluso trabajo de campo en la Ciudad de México. Pero yo creo que en los años 80 se van fraguando temas interesantes de investigación, de trabajo, como decía Raúl, en esta alianza un poco con la Escuela Nacional de Antropología, que tenía el posgrado, ¿no? Ahí Grotz, en el taller que dirigía García Canclini, van a incubar un proyecto que originalmente se llamaba un taller de ideología. Cuando llega Grotz se llama de ideología y cultura, o de cultura e ideología, y también es un espacio de formación de recursos humanos. La llegada de García Canclini en 1990, en ese sentido, permitió consolidar muchas líneas de trabajo que vinculaban, como dice Raúl,
antropología del trabajo, antropología obrera, urbana, antropología urbana, los estudios sobre cultura popular y los estudios de cultura, en los que nos costó trabajo también abrirnos. Hay un libro clave, me parece, en todo esto, que es el libro que promovió Esteban Crotz sobre la cultura y las diversas activizaciones de cultura, algo que era muy difícil de trabajar. O sea, hay que leer el artículo, el texto con el que inicia Crotz ahí, cómo era difícil incluso hablar de cultura en ese momento. Entonces, los estudios de cultura vinculados con la antropología fueron un espacio interesante. Y luego creo que los estudios de migración, los estudios que Federico impulsa, en donde estabas tú ahora, Raúl, con otras perspectivas, yo creo que fue una forma de trabajar, ahora imposible, Lima. Será imposible que se vuelva a repetir la experiencia que Federico impulsó. Simplemente la administración Trump no daría visas a estudiantes para que fueran a estudiar allá en las comunidades. Es parte de una ventana en el tiempo que logró Federico desarrollar, impulsar, y que lo logró hacer apoyado con muchos profesores, entre ellos te digo Raúl, y ahora pues nuestra jefa de departamento, que surgió de ese mismo grupo. Hay, yo creo, espacios muy interesantes que se combinan con lo que en otras instituciones están desarrollando. Por ejemplo, el área de antropología médica que se desarrolla en el CISAS, pues es un área admirable también, ¿no? Nuestro departamento pues tuvo la oportunidad de desarrollar otros campos que le han permitido impactar. Entre ellos, uno de los factores que han permitido el impacto del departamento, sin duda, es la revista Alteridad, ¿no? Que la funda como anuario Raúl, ¿no? Que él propuso crear una publicación, se discutió el nombre, ¿no? Y el nombre fue pues venturoso, ¿no? El nombre fue venturoso. Luego se convirtió en revista, tiene 35 años, está en su número 70, me parece un referente donde se van integrando muchos de los esfuerzos del departamento y de las relaciones que se han venido construyendo. Como tú decías, Pati, creo que el compromiso con la formación ha sido importante. Fuimos prácticamente el primer departamento no sé si de la división o de la unidad que tuvo una mayoría de profesores con posgrado. Actualmente todos los profesores tienen un posgrado, pero eso fue fruto de una decisión del departamento, ¿no? La universidad nos dio las condiciones, pero el departamento tomó la decisión de que había que formarse y obtener los doctorados muy tempranamente, ¿no? Y eso, sin duda, potenció la investigación. Pero yo creo que es el momento de hablar de los riesgos, los problemas, las dificultades, los retos. ¿Cómo ves, Pati, a 50 años de creado el departamento? ¿Qué retos? Qué barbaridad, ¿no? Pues eso sí, ya nos ponen una tesitura un poco diferente, ¿no? Pero bueno, primero, los retos son menos cuando tienes una base sólida, ¿no? Entonces yo creo que a 50 años la UAM, el Departamento de Antropología de la UAM en particular, pues tiene una base bastante sólida, ¿no? Sigue siendo un departamento pequeño, ¿no? Podría crecer más, pero tiene una base sólida como para enfrentar, ¿no? Todos estos retos. Y sobre todo, pues poco a poco, ¿verdad? Pero muy bien se ha ido produciendo este cambio generacional, ¿verdad? Hemos tenido la virtud, ¿no? También ya me voy a ir para dejar lugar a otras personas, pero la virtud de que poco a poco han ido entrando gentes jóvenes, ¿no? Que traen muy buenas ideas, que vienen formadas, que también eso es un plus para el departamento, ¿no? Para enfrentar lo que sea. Entonces, lo que yo diría es que en el modelo de la UAM, ¿no? En el modelo de la UAM,
pues tenemos esta relación directa entre docencia e investigación, ¿no? O sea, es la doble función, pero también es el doble problema, ¿no? De alguna manera. Creo yo que, la verdad, la UAM, el departamento lo ha ido solucionando muy bien, a diferencia de tener solo centros de investigación, que sería pues magnífico en un sentido, ¿no? La creatividad es mayor, el tiempo, etcétera. Pero ha ido logrando un equilibrio, ¿no? Interesante. Pero al mismo tiempo que logra esto, pues es un doble problema, ¿no? Tenemos una doble función y un doble problema, ¿no? Entonces sí creo que por un lado tenemos una situación siglo XXI, ¿no? En donde la práctica o la posibilidad de la práctica de la antropología pues ha cambiado y no está tan clara desde mi punto de vista, ¿no? A pesar de que yo sí creo, ¿verdad? Y esa es la contraparte, la que nos ayuda mucho, que la visión antropológica, la manera de ver los problemas desde la antropología aporta mucho, ¿no? En un contexto multidisciplinario, más complejo, ¿no? Creo que definitivamente es una mirada única, ¿no? Y una mirada única que aporta una profundidad y una sutileza en los problemas que muchas otras ciencias no aportan, ¿no? Sin embargo, en el mundo externo no está tan claro, ¿no? No nos queda tan claro. Por ejemplo, mira, cuando yo estuve en el área de desarrollo, ¿no? También estuvo con nosotros el doctor Arturo Barman en esa época, que después se fue a la Secretaría de Planeación y Desarrollo, si mal no recuerdo. Y bueno, se fue a la Secretaría de Planeación y Desarrollo, a un centro de investigación. Y entonces, por ejemplo, a mí me invitó a ir a trabajar ahí porque había hecho trabajo de campo en Yucatán, ¿no? Y entonces ahí desarrollamos un conjunto de propuestas, ¿no? Que tuvieron cierto éxito, debemos decir, y ahí me da mucho gusto en cuanto a qué hacer con la zona nequenera de Yucatán, ¿no? Donde habíamos trabajado, él había trabajado en la zona maicera del estado de Yucatán también, ¿no? Pero a lo que voy es a la experiencia de trabajar con economistas, con financieros, con gente que te está controlando el presupuesto, con la capacidad de hacer presupuestos adecuados para salir al campo, hacer las propuestas de todo ese tipo de cosas, ¿no? Había equipos, ¿no? Barman invitó a muchos antropólogos, pero también había ya ahí muchos economistas, ¿no? Muchos sociólogos. Teníamos miradas muy diferentes y en general había una visión muy despectiva por parte de los economistas, por ejemplo, hacia los antropólogos, ¿no? O antropólogas, porque requeríamos ir al campo, pedíamos, ¿no? Estar ahí, pedíamos hablar con la gente, pedíamos preguntar qué es lo que, ¿no? se puede hacer, qué quieren hacer, todo lo que hoy llamamos antropología colaborativa, ¿no? Y todas estas formas nuevas de hacer la antropología, ¿no? Las vives mucho en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que estamos caminando por ahí también, enseñando a los alumnos de alguna manera. Va cambiando la metodología, va cambiando la antropología. Deberíamos enfatizar esas partes, ¿no? En donde ya se hace desde el punto de vista de la antropología de investigación colaborativa, pero cada vez más, ¿no? Tener todas estas herramientas para lidiar con ese mundo complejo, ¿no? En el que el antropólogo sí tiene mucho que decir, ¿no? Pero requiere más tiempo que los otros, ¿no? Los economistas llegan y quieren saberlo todo y dicen, aquí hay que hacer, ¿no? El antropólogo requiere ir, requiere hablar, requiere preguntar, requiere, ¿no? Por lo menos pide eso, ¿no? Y lo que ya sabes, ¿verdad? En que hiciste en el trabajo de campo. Entonces, el trabajo de campo es la carta de presentación, ¿no? Muy importante. Y además ampliar un poco esta formación profesional, ¿no? En este nuevo mundo en donde el trabajo se hace más complejo, pienso yo, ¿no? Pero también pienso rápidamente que la existencia del posgrado
es la fuente fundamental para alimentar a la licenciatura, también en ese sentido, ¿no? Entonces, que toda la nueva investigación que se hace ahí, ¿verdad?, debe alimentar mucho más la formación profesional, ¿no? Que cada vez, hemos visto todos, ¿no?, que cada vez la licenciatura pierde valor, ¿no?, en el mercado de trabajo, ¿no? Cada vez se requiere más formación, ¿no? Está muy bien. Entonces, y eso es fundamental, porque ya efectivamente la licenciatura no te alcanza, ¿no?, para ciertos niveles de problemas nacionales, ¿no?, y de formas de trabajo, ¿no? Apenas alcanza. Yo creo que está dejando de alcanzar. La gente en general va haciendo doctorados, maestrías y eso, ¿no? Y esto, pienso yo que como reto para la universidad es fundamental. Y estas dos líneas, tanto formar mejor a los licenciados como desarrollar el posgrado, están unidas desde mi punto de vista en algo, se vuelven a unir, en que los recursos de la universidad. Necesitamos una universidad con más recursos, con más entereza en la defensa de la formación, ¿no? No sé si es el país, si es la ONU, pero si no se logra dar un salto importante en esa dirección, yo creo que todo lo demás es complicado, ¿no? Redefinir una licenciatura ¿no? Todo eso tiene sus verdaderas complicaciones, ¿no? Pero todo eso es solucionable si tenemos recursos. Mi punto de vista es que necesitamos que la universidad refuerce, fomente y lo haga, como lo hizo al inicio, apoyando con muchos recursos la formación. Los retos, Raúl. Pues compartiría todo lo que dice Patricia también. Yo agregaría que es necesario también, además de este volver a la sociedad de una manera mucho más habilitada, intervenir en ella, en lo que puede hacer la antropología, que tampoco es una panacea y lo resuelve todo, pero al menos sabe diagnosticar correctamente. Y creo que al lado de esta vocación, vamos a decir, que impacte socialmente en nuestro ámbito de competencia nacional, creo que un reto va a ser, digamos, garantizar el relevo de todos los que ya estamos con un pie afuera, ¿no?, para conservar esta diversidad que ha construido el departamento. Yo diría conservar el ambiente espléndido que existe en el departamento, con algunas excepciones, pero es un ambiente muy amigable y que esto ha costado mucho tiempo. Y tal vez tiene que ver con que empezamos como un grupo muy pequeño y todo mundo era aceptado sin reserva alguna. Creo que habría que tratar de reponer algunas de las bajas que hemos tenido, ¿no? Habría que consensar cuáles, ¿no?, con jubilaciones o incluso con muerte. Y también creo que deberíamos mantener ese espíritu original, ecuménico, de conservar todas las tradiciones, las orientaciones teóricas. Creo que en algunas nos hemos especializado, en algunas temáticas. Sin duda, la parte que tenemos muy hipertrofiada en el departamento es los estudios urbanos y la cultura, ¿no?, superpuestas de alguna manera, donde están las políticas culturales, etc. Pero creo que debemos estar atentos también a proponer nuevas temáticas, digamos, proponer nuevos paradigmas. Ese sería un reto. ¿Sí? Creo que la antropología mexicana sí ha propuesto paradigmas, son pocos, ¿no? En su momento lo fue el indigenismo, pero podríamos proponer nuevos paradigmas para los nuevos tiempos.
yo coincido con lo que dicen. Veo, dándole de vueltas a lo que han señalado, hay una dificultad con el departamento. Ha podido mantener una consistencia y se ha fortalecido internamente por la cohesión y por una cierta manera de resolver el conflicto. Eso se lo debemos un poco al número y otro poco a las bases con las que se creó el departamento. Esto que tú mencionaste, Pati, por ejemplo, de apertura a todas las orientaciones. En los años 70 era muy difícil hacer una opción de ese tipo porque las posturas políticas se imponían a la hora de hacer una discusión académica sobre determinado problema. Entonces, el haber abierto la discusión, el haber creado, haber partido de esas bases de diálogo y de apertura fue muy importante, y de encontrar en la reunión de los profesores, el famoso colegio de profesores, pues una vía de solución de las diferencias. Al principio, cuando yo ingresé al departamento, a mí, y tú lo recordarás, Pati, las reuniones de colegio de profesores eran semanales. Sí. Eran semanales, todo se resolvía ahí, se discutía lo que pasaba en la biblioteca, lo que pasaba en la cafetería. Cuando el sindicato estaba todavía en sus años heroicos, ¿no? Se discutían también las cuestiones sindicales. Esa ímpetu de discutir es muy importante, pero que se hace más difícil con el número y con la gran cantidad de compromisos. Ahora yo creo que uno de los retos es mantener la cohesión, y el problema del número puede ser ya un asunto que genera esa dificultad. Entonces los colegas que ahora tienen en sus manos la conducción del departamento, fundamentalmente colegas profesoras, ¿no? Pues están ahí con un reto. Otro es cómo se incorporan nuevos temas que tú mencionas y los nuevos recursos. No se ve en este podcast, pero quien está atrás de este podcast es una profesora, la más joven del departamento, que es Carla Ballesteros, que nos está mirando aquí, que su voz la han escuchado al principio, pero indica precisamente que es en los profesores jóvenes, en los que están abiertos, digamos, a estos nuevos recursos, donde se encuentra una fuente importante de adaptación, digamos, a las condiciones. Y así como está esta tecnología ayudándonos a la comunicación, las formas de trabajo de campo ahora, utilizando la internet y utilizando otros recursos, pues lo están impulsando los profesores más y las profesoras más jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que estar abiertos a lo nuevo es uno de los retos, pero finalmente es cómo dialoga esta disciplina que durante mucho tiempo logró dialogar con la sociedad, logró encontrar en el esfuerzo de los antropólogos una solución a problemas de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, que el gran trabajo de Gamio sobre Teotihuacán no era un trabajo de arqueología, era un trabajo regional que intentaba resolver los problemas, ¿no? A partir de la incorporación de muchas perspectivas disciplinarias y teóricas. Es un trabajo que tiene 100 años y que es una maravilla, ¿no? En cuanto a la forma como la antropología se ofreció a estudiar la sociedad. Hace 50 años, pues estaban los antropólogos discutiendo las cuestiones sobre los grupos indígenas y su autoafirmación, ¿no? Era el gran tema de los años 70, una controversia, rechazos de unos y de otros, posturas muy beligerantes a veces, pero se estaba dialogando dentro de la disciplina y con la sociedad. ¿Ahora qué? ¿No? Creo que es uno de los temas, de los problemas que nosotros tenemos. ¿Quién está dialogando? ¿No?
En el sexenio de Salinas se decía que los únicos que dialogaban con la sociedad eran los economistas. Podremos pensar ahora quién está dialogando, o sea, de dónde está saliendo estas posibilidades. Yo creo que es un momento muy difícil, tanto por la forma como se está estructurando el Estado, ¿no? Hemos hablado del trabajo de campo, pero salir a trabajo de campo es encontrarte inmediatamente con el narcotráfico. Entonces, ese problema está aquí vigente en nuestro trabajo como profesores, como investigadores, como responsables de jóvenes, ¿no? que tienen que corren riesgos importantes, pero más allá de estos riesgos, ¿qué decimos a la sociedad sobre esto, ¿no? Yo creo que aquí es uno de los retos que no es solamente un reto del departamento, es un reto de la disciplina, ¿no? Pero que pienso que el departamento tiene mucho que decir. En lo que dice rápidamente, diría, hay que oír las conferencias de Claudio Lómez, como señaló Raúl Nieto en el Colegio Nacional, ¿no? Planteando una perspectiva, tomando su trabajo a campo que hizo en la UAM, ¿no? Y todos sus estudios sobre región, etcétera, para plantear, yo es el único que he oído, ¿no? Realmente el tema y de la problemática del narcotráfico en México, ¿no? Y de cómo ha penetrado las redes sociales, cómo entra, cómo, ¿no? Va creándose, pues, ¿no? Ya no vamos a explicar el tema, ¿no? Pero vale la pena oír las conferencias en el Colegio Nacional y ver que sí, efectivamente hay mucho que decir. Lo que tú dices es muy importante. ¿Quién oye? ¿No? Entonces ahí es donde tenemos que ver, bueno, ¿y quién oye? ¿Quién escucha, no? Bueno, pues muchas gracias, Pati, muchas gracias, Raúl, muchas gracias a Carla y a todo el equipo del Laboratorio de Antropología Visual y de la Unidad Iztapalapa que nos ha cobijado para realizar este podcast. Muchas gracias.